Bueno es Dios, bueno es Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar puestos de pie, amados hermanos. Gracias por estar acá. Ha sido un buen número de hermanos, hermanas que ha venido. Casi tenemos un lleno total. Y esto que algunos ya se fueron, quizás. Gloria, siempre hay hermanos que se van. Se perdieron los tacos. Bueno, bienvenidos todos, que Dios me les bendiga. Amén, hermanos. Vamos a continuar con la tercera parte de la enseñanza, donde estamos enseñando el tema, el uso del velo en la mujer cristiana. Para usted que nos va a ver a través de las redes sociales, queremos decirle que estamos teniendo nuestro tema general, el uso del velo en la mujer cristiana, donde estamos interpretando lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11, verso 2 al 16. Y bueno, hemos avanzado ya, hermanos, en la enseñanza, y esta es la parte número 3, y voy a invitar que abramos la Biblia en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, vamos a ver el versículo 10. 1 Corintios capítulo 11, versículo 10. Gloria a Dios. Alabado es el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 11, verso 10. Me regala un fuerte amén cuando ya lo tenga. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la manera siguiente. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa ¿de qué? De los ángeles. Repetimos, todos juntos. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Padre, le damos gracias por este tiempo especial, Señor, que nos da de poder meditar en su palabra. Pedimos que a través de su palabra usted nos bendiga, nos enseñe, nos capacite, Señor, en Cristo Jesús. Le damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos, si es tan amable. Titulamos a esta parte de la enseñanza: la mujer debe cubrir su cabeza como señal de autoridad por causa de los ángeles. Amén, hermano. Debe de cubrir la cabeza la mujer como una señal de autoridad. Dice por causa de los ángeles. Ya hemos visto en la enseñanza anterior que la mujer debe de cubrir su cabeza para orar y para profetizar. Pero otro punto importante, que es el que nos ocupa ahora, es que la mujer debe de cubrir su cabeza como una señal de autoridad por causa de los ángeles. Entremos en materia entonces. Dice así, ya en algunas ocasiones hemos aclarado que estos pasajes bíblicos son de difícil interpretación y que el apóstol Pablo no habla con claridad a qué se está refiriendo exactamente. Por lo tanto, tenemos que recurrir a dar comentarios de las mismas doctrinas bíblicas que nos hablen sobre el tema. Y en esta ocasión comentaremos sobre la doctrina de los ángeles, para poder investigar a qué se estaba refiriendo Pablo cuando dice que la mujer debe tener señal de autoridad por causa de los ángeles. Lo primero que podemos decir es que Dios tiene millones de ángeles con diferentes funciones para ejecutar sus propósitos. Y para ser más claros, podemos decir que Dios tiene ángeles que están al servicio de los que hemos recibido la herencia
de la salvación. Busque por favor alguien ahí, ayúdeme, en Hebreos 1, 13 y 14. Hebreos capítulo 1, versos 13 y 14. ¿Quién lo lee en voz fuerte, por favor? Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí está. Estamos diciendo que el apóstol Pablo no habla con claridad a qué se refiere cuando menciona a los ángeles. Y decía yo, lo que dije en la enseñanza anterior, de que estos pasajes bíblicos son de difícil interpretación. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo no habla claramente del tema. Él no da una causa. Él dice que hay que cubrirse o tener señal de autoridad por causa de los ángeles, pero él no dice cuál es esa causa. Entonces, la forma a la que nosotros estamos recurriendo para interpretar qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo es estudiar la doctrina de los ángeles. Acordémonos que cuando el apóstol Pablo escribió esto en Corinto, la Biblia no se había terminado todavía. La Biblia no la tenían como la tenemos ahora. Ya se había hablado mucho de los ángeles, pero ángeles existieron en el Antiguo Testamento y existieron en el Nuevo Testamento también. Ahora nosotros podemos ver ya con mayor claridad, en forma general, la doctrina de los ángeles, cosa que en aquel tiempo no se podía ver. Es más, aquí en nuestra iglesia, no sé si semanas o algún mes atrás, acabamos de terminar la doctrina de los ángeles. ¿Cuántos se acuerdan, hermano? Y aprendimos mucho. Entonces, eso nos da la facilidad de poder dar comentarios, de poder investigar a qué se refería el apóstol Pablo cuando decía que la mujer debe tener señal de autoridad en su cabeza por causa de los ángeles. Y cuando dice que tiene que tener señal de autoridad, se refiere a esto. Se refiere a que la mujer se cubra la cabeza. Entonces, a esto también se le puede llamar una señal de autoridad. No solo mantelina, no solo el manto, no solo velo, sino que es una señal de autoridad. Y hay millares de ángeles que están a nuestro servicio, dice la palabra del Señor. Veamos otro texto bíblico en Salmos 37:4. ¿Qué dice Salmos 37:4? Los comentarios dicen: en la doctrina de los ángeles también aprendemos que Dios tiene ángeles personalizados para cada persona, para que los cuiden y los defiendan. En sentidos generales podemos decir que Dios tiene ángeles que están supervisando todo el caminar de la vida de los cristianos. Y entonces, bíblicamente hablando, no nos queda duda que a lo que Pablo se está refiriendo es al hecho de que los ángeles pudieran estar viendo y supervisando si la mujer lleva señal de autoridad sobre su cabeza. Pasemos a la siguiente página, a la 16. O sea, cubrir su cabeza como un respeto a las autoridades que Dios ha puesto, que ya lo explicamos ampliamente en puntos anteriores, y como obediencia a los mandamientos que Dios ha dejado establecidos. Por lo que la Escritura dice que la mujer debe cubrir su cabeza para orar y profetizar. Y podemos decir que al cubrir su cabeza
la mujer tiene esa autoridad para poder ejercer lo que Dios le ha dicho que haga. Pero al no cubrirse, a la mujer le falta esa autoridad. Y hay ángeles que la están supervisando. Lo segundo es que así como Dios tiene millares de ángeles, también el diablo tiene ángeles a su servicio y se les llama ángeles caídos o demonios. Según relata la Escritura, cuando el diablo fue destituido del cielo, contaminó la tercera parte de los ángeles, y esos ángeles ahora se llaman demonios o malos espíritus. Y dos partes están presas en oscuridad y tinieblas, pero la otra parte opera en el planeta Tierra para cumplir los propósitos del diablo también. Y una de las cualidades que tiene el diablo y sus demonios es querer atacar, denigrar o hacer fracasar a los hijos de Dios. Y así como los ángeles de Dios supervisan a los cristianos, también el diablo y sus demonios intentan una y otra vez arruinar la vida de los cristianos. Usted puede ver en Mateo 43, 45. ¿Quién lo lee, por favor? Mateo 12, 43 al 45. ¿Qué dice? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Un poquito más fuerte, mijo. Estamos saliendo en televisión internacional. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega a ella descupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén, dejémoslo hasta ahí. Bueno, todos sabemos que el diablo era uno de los mejores ángeles de Dios en el cielo, pero que él, hermano, se quiso creer igual que Dios, y Dios lo destituyó. Y dice la Biblia que se trajo la tercera parte de los ángeles, que ahora se llaman demonios. Ahora, los demonios son fieles a su trabajo. Ellos quieren atacar a los creyentes. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando donde morar. Y como no haya, dice: volveré a la casa de donde salí. Y cuando la regresa, dice que la encuentra barrida y ordenada. Eso quiere decir la obra que Dios hizo en uno. Pero el diablo lo intenta una y otra vez. Entonces él es fiel al trabajo que él hace. Pasemos a la página 17, por favor. Dice así: podemos decir que cuando Pablo dice en 1 Corintios 11:10 que la mujer debe llevar señal de autoridad por causa de los ángeles, también existe la posibilidad que se esté refiriendo a los ángeles caídos o también a los demonios. Oiga bien. O sea que existe la posibilidad no solo que se refiera a los ángeles de Dios, porque la parte de los ángeles de Dios es supervisar que la mujer ande en obediencia con Dios, pero también se puede estar refiriendo a los ángeles caídos, a los demonios. Y ahí es donde funciona que la mantelina es una señal de autoridad por causa de los ángeles. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice, podemos decir que cuando Pablo dice en 1 Corintios 11:10 que la mujer debe llevar señal de autoridad por causa de los ángeles,
También existe la posibilidad que se esté refiriendo a los ángeles caídos o a los demonios, ya que cuando dice señal de autoridad podemos decir que eso equivale a tener un poder, un dominio y una protección y ser respetados por los demás, como el ejemplo de un policía que cuando se pone un uniforme se convierte en una autoridad y todos lo respetan y lo obedecen, porque el uniforme representa un poder y una autoridad, pero al quitarse el uniforme viene a ser una persona común como los demás. Le ponemos el ejemplo del policía. El policía, cuando se pone el traje, que representa una autoridad, y los demás tienen que respetarlo. Los demás tienen que respetarlo, porque desde el momento que se pone el traje, él se convierte en una autoridad, y todos deben respetarlo y deben de temerlo, porque anda para hacer cumplir la ley. Entonces, la mantelina o el cubrirse la cabeza en una mujer viene a ser contra los demonios, contra los ángeles caídos, como una señal de autoridad. Entonces, quiero seguir leyendo. Entonces dice, de igual forma, podemos decir que la mujer al cubrir su cabeza lleva una señal de autoridad en su vida, ya que la mujer en la vida normal es tenida como frágil o el sexo débil. Y podemos decir que a lo largo y ancho de la Biblia, la mujer casi no es tomada en cuenta, sino que Dios puso al hombre por cabeza. Si uno se pone a estudiar la Biblia, la mujer casi no era tomada en cuenta, en nada casi. Siempre quien llevaba la batuta es el hombre. Si usted estudia la cultura hebrea, israelita, de los tiempos bíblicos, siempre se contaba con el hombre. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Por todos, 13. Pero ¿cuántas tribus hay? Solo 12. La de la muchacha no se formó ninguna tribu. ¿Por qué? Porque la mujer no era tomada en cuenta. Y eso no solo fue en Israel, sino que fue en el mundo entero. Por alguna razón, la mujer no se tomaba en cuenta. Hasta hoy en estos tiempos, hermanos, que ha salido la liberación femenina, las mujeres empoderadas y bueno, han luchado por sus derechos las mujeres. Ahora ya tenemos mujeres presidentas. Antes no existía eso. Hay mujeres diputadas. Ahora hay mujeres emprendedoras en la NASA. Hay mujeres, hermanos, inteligentes que son tomadas en cuenta. Pero más antes no se tomaban en cuenta en la política ni en carreras, hermanos, de grandes estudios, sino que la mujer era tenida como de menos. Se conoce como el sexo débil, como el vaso frágil, así dice la Biblia, que es como el vaso frágil. Entonces, dice acá, así como hay una atmósfera espiritual de Dios, donde se mueven los ángeles y el Espíritu de Dios, también hay una atmósfera espiritual donde se mueve el diablo y sus demonios y todo mal espíritu. Pasemos a la siguiente página, que sería la 18. Dice, por eso es necesario que la mujer lleve señal de autoridad sobre su cabeza para poder detener las fuerzas de maldad e imponer un respeto contra las huestes espirituales de maldad. Pero al no andar señal de autoridad, la mujer queda frágil y vulnerable ante las huestes de maldad. Sigo leyendo. Ejemplo de un hombre muy pequeñito. Oiga bien esta historia. Oiga bien, ejemplo de un hombre muy pequeñito que pudo detener un gran tráiler cargado con muchas toneladas de caña. Una historia cuenta que en una carretera de un país
un gran tráiler cargado con muchas toneladas de caña venía a gran velocidad, pero que de repente salió un hombre muy pequeñito a la orilla de la carretera y le sacó la mano y le hizo señal de alto, que tenía que parar aun cuando el tráiler venía con gran velocidad. Y nos preguntamos, ¿cómo un hombre tan pequeñito logró parar este tráiler tan grande? ¿Ven al hombre pequeñito ahí, hermano? En el dibujo, ¿verdad? Y la respuesta es, porque este pequeño hombre llevaba puesto un uniforme que decía policía. Y ese uniforme representaba una señal de respeto y autoridad. De la misma forma, si lo quisiéramos ver de esa manera, sucede cuando una mujer lleva señal de autoridad sobre su cabeza. Porque cuando hablamos de una atmósfera espiritual, nos referimos que cuando en un culto cristiano se está en el tiempo de la alabanza y la adoración, todos los que asisten deben concentrarse e invocar el nombre de Dios y preparar un ambiente espiritual, que es a lo que llamamos una atmósfera espiritual. Pasemos a la siguiente página, es la 19, ¿verdad? Dice, y lo que los cristianos hacemos es provocar la presencia de Dios para que haya un mover espiritual de Dios y que en el culto se mire gente quebrantada, llorando, tomando la llenura del Espíritu Santo y hablando en lenguas, y posteriormente dejándose usar por Dios para dar una profecía a la iglesia. Pero en ese mover y en esa provocación también se puede provocar la atmósfera espiritual del diablo y sus demonios, ya que a un culto también asisten personas que pueden estar influenciadas por el diablo. Y al haber un mover espiritual, también aparecerán las huestes de maldad. Y por eso es necesario que la mujer ande señal de autoridad sobre su cabeza, por si le tocara estar en una lucha espiritual contra los demonios y reprenderlos. Pero si no anda cubierta su cabeza como señal de autoridad, el primero que la va a avergonzar sería el diablo y sus demonios, porque ellos saben la Biblia y posiblemente se convierta en una próxima víctima del diablo para ser atacada o poseída, dependiendo su condición espiritual. Vamos a quedarnos hasta ahí. Estamos tratando de investigar por qué dijo el apóstol Pablo que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Dice, por causa de los demonios. Ya hemos visto que hay ángeles de Dios al servicio de los cristianos. Leía por ahí el hermano, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Leíamos también que hay ángeles a la orden de los llamados de Dios. Pero también estamos viendo la posibilidad de que también la Biblia se puede estar refiriendo a los ángeles caídos, a los demonios. Entonces, poníamos el ejemplo del pequeño hombre que detuvo aquel gran tráiler cargado de caña. ¿Por qué un hombre tan pequeñito pudo detener, hermano, un gran tráiler, un gran camión, como usted le quiera llamar, que venía a una gran velocidad? Al solo sacar su manita, la respuesta es porque él era un policía y tenía una señal de autoridad. Entonces, de igual forma, lo podemos ver de esa manera. El cubrirse la cabeza, el ponerse el manto, puede ser una señal de autoridad por causa de los ángeles,
pero no de los ángeles de Dios. De los ángeles de Dios ya aclaramos, es por obediencia que ellos supervisan que nosotros hagamos las cosas como Dios las ha mandado. Pero por causa de los ángeles caídos sería que la mujer tenga una protección, hermano, contra los demonios. Vamos a ver el siguiente testimonio que le va a aclarar más lo que yo estoy diciendo. Sigamos leyendo ahí en el libro. Dice, testimonio del doctor cirujano y pastor Otoniel Ríos Paredes, fundador y pastor general de los ministerios Elim de Guatemala y a nivel mundial, cuando da una enseñanza sobre el tema que la mujer debe cubrir su cabeza. El pastor Otoniel Ríos Paredes, quien nació en Guatemala en 1927 y murió en el año 1998, cuenta un testimonio que está disponible en la red social YouTube, por si usted lo quiere buscar, de que cuando fue invitado al país de México a una conferencia, una mujer cayó endemoniada. Oiga bien este testimonio, preste atención. Dice que cuando fue invitado al país de México a una conferencia, una mujer cayó endemoniada por muchos días, y mientras oraban un grupo de liberación por ella, no podía ser libre. Oiga bien, vaya pasando a la próxima página. Dice que oraba un grupo de liberación por esta mujer, pero la mujer no podía ser libre. Sigamos leyendo el testimonio. Dice, hasta que un día, mientras oraban, mandaron a traer al pastor Otoniel para que participara en la liberación. Y él dice que se levantó un varón de Dios profetizando y diciendo que esa mujer no podía ser libre porque había perdido la señal de autoridad sobre su cabeza. Oiga bien, sigue diciendo, o sea, que se había rebelado contra Dios y andaba en desobediencia porque se había quitado su mantelina. Y de una vez dijo que la cubrieran. Y cuando la mujer estaba cubierta, el demonio gritaba y decía, me quedé ciego, me quedé ciego. Pero aún cubriéndola, la lucha y la batalla espiritual continuaba y no era libre. Y el demonio continuaba gritando más, diciendo, me quedé ciego, me quedé ciego. Y el varón de Dios dijo después de ver la lucha, no solo es cubrirle la cabeza, sino preguntarle a la mujer si quiere cubrirse. Y el pastor Otoniel dice que no basta con hacer las cosas, sino por qué las hacemos. De esto aprendemos que la mantelina no se pone solo porque una mujer ve a otra mujer cubrirse, sino por obediencia a Dios. Y lo otro que aprendemos es que la mantelina es una señal de autoridad sobre la cabeza de la mujer por causa de los ángeles, que es lo que hemos mencionado y aprendido en la parte anterior. También se aprende que el cubrirse la cabeza con una mantelina no es un juego de niñas espirituales que hoy se la ponen y mañana no, ya que existen muchas mujeres en algunas iglesias que tienen por costumbre que por cualquier errorcito o pecado que cometen se quitan la mantelina. Vamos a hacer un análisis de esto. El doctor Otoniel, que fue el pastor fundador de los ministerios Elim de Guatemala, dice él que cuando fue invitado a México a dar una conferencia, dice que en esa conferencia había una mujer
que estaba endemoniada desde hace días. Y un grupo de liberación de hermanos oraba por ella y no podía ser libre. Entonces se levanta un varón de Dios. Usted entiende esa palabra, ¿verdad? Se levanta un varón que Dios usa en profecía y profetiza y dice: esta mujer está así y no puede ser libre porque ha perdido la señal de autoridad sobre su cabeza. O sea, esto no quiere decir que a la mujer se le olvidó la mantelina, como a veces hay hermanas que les olvidan, ¿verdad? Eso es común. No, quiere decir que esa mujer andaba en rebeldía. Se había quitado el manto. Y dice que no podía ser libre por eso. O sea que la mujer, al no andar señal de autoridad sobre su cabeza, quedaba vulnerable, según el testimonio del pastor Otoniel. Le comentaba a algunos hermanos. Por ejemplo, yo vengo de Iglesia Linda, El Salvador. Nací en esa iglesia. Y mi pastor en aquel tiempo, que se llama Sergio Solórzano, ahora ya no es el pastor de Iglesia Linda, sino el pastor Mario Vega. Pero mi pastor en aquel tiempo, allá por los años 70, fue enviado a El Salvador a fundar una iglesia que normalmente tendría que llamarse Ministerio Selim. Pero bueno, sucedieron cosas y ya la iglesia ya no se llamó Ministerio Selim, lo que pasó a llamarse la iglesia o la misión cristiana Elim del Salvador. O sea, a lo que quiero llegar, que el personaje que yo le estoy hablando fue el que por primera vez fundó los ministerios Elim, incluido que envió al pastor Sergio Solórzano al Salvador a fundar la iglesia Elim. Es un hombre que Dios usó, el doctor y pastor Otoniel, para fundar muchísimas iglesias en el mundo. Y el testimonio que él cuenta es un testimonio verídico, donde dice: esta mujer estaba endemoniada porque había perdido la señal de autoridad. Y esto que no lo dice él, sino que un varón de Dios se levantó profetizando. Entonces dijo: cúbranla. Y aún cubriéndole su cabeza, dice que el demonio no la dejaba libre. Volvió a hablar Dios a través del varón de Dios y dijo: no, es que no es solo que la cubran, pregúntele si quiere que la cubra. Toqué un puntito aquí, que a veces hay iglesias que por cualquier cosa, o hay hermanas que por cualquier cosa se quitan la mantelina, o hay pastores que a veces le ponen disciplina a alguna hermana por algo, y la disciplina incluye quitarse su señal de su cabeza. A lo que yo puedo decir lo siguiente: digamos que si una mujer comete un error en una iglesia, ya cometió un error. O digamos que si comete un pecado, ya cometió un pecado. Y no hay algo bíblico que me respalde a mí, como pastor, que yo tenga que decirle a una mujer: ¿sabes qué? Por el pecado que tú hiciste, también quedas castigada y te quitas la mantelina. No hay algo que me dé esa autoridad a mí. Porque ¿qué pasaría si la mujer ya cometió un error? Y si no se cubre, entonces la mujer está más expuesta todavía. Si lo queremos ver desde ese punto de vista, está más expuesta a que le sigan pasando cosas malas, incluida a que un demonio se introduzca en su vida. Claro que aquí, hermano, hay mucha tela que cortar, como dicen, porque cuando nosotros hablamos de demonología o cuando hablamos de liberación espiritual, estamos diciendo que los demonios en un verdadero hijo de Dios, ¿qué pasa? No tienen poder. Sobre un verdadero hijo de Dios, los demonios no tienen poder. Pero si un hombre, si una mujer está frágil, obviamente que los demonios van a entrar. Entonces hay iglesias o hermanas que por una media cosita
Se puso a pelear con el marido porque no le coció bien el huevito ese estrellado, al hombrecito ese le gusta durito el huevo y ella lo dejó medio así, sancochadón. Y ya bueno, por eso dije la mujer, me quito el pelo. Y ya la mira pelona que viene a la iglesia. Entonces no es así que por cualquier cosa, es que eso no lo ampara la Biblia, no lo ampara la palabra de Dios. Para Dios, es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que la mujer debe cubrirse para orar, para profetizar. Y dice que debe andar su manto como señal de autoridad por causa de los ángeles. Estaba hablando de que cuando nosotros adoramos a Dios en un culto, estamos ahí, ¿verdad? Luchando, buscando la presencia de Dios. Y estamos ahí echándole de ella el juego, y chiqui. Y estamos buscando ese ambiente, esa atmósfera espiritual. Pero llega el momento cuando hacemos que la presencia de Dios baje. Pero eso también puede ser peligroso, no en el mal sentido, que usted tenga miedo de adorar a Dios. Porque así como se mueve la atmósfera espiritual de Dios, también los demonios surgen. Yo no sé si usted ya estado en un culto donde en un lugar, en un culto tan bonito, donde hay lengua, donde hay adoración, surgen demonios, surge gente demoníaca. Aquí Dios nos ha tenido protegidos o guardados, porque tampoco somos los niños bonitos de Dios. Los puede pasar mañana, pasado, el mes que viene, pero hasta el día de hoy no hemos tenido una manifestación aquí como en otras partes donde yo he pastoreado, donde está. Tuve yo aquí, hermano, en un lugar en la alcaldía de San Francisco, enfrente, en algo que le llamaban el día de clamor. En el día de clamor, era parte de la organización de esos eventos. En aquellos tiempos, parte de nuestros diáconos nos poníamos a servir allá aquí enfrente de la alcaldía de San Francisco, en el Civic Center. Y hay un pastor al que aprecio mucho, se llama Wilfrido, fue mi pastor en algún tiempo cuando yo vine acá. Y hermanos, nos pusieron al pastor Wilfrido y a mí encargados de liberación espiritual. No, hombre, y en ese Civic Center, hermano, ese día del día de clamor, teníamos unas tiendas de campaña, pero eran puños de gente endemoniada, pero puños. Ahí nos dábamos gusto sacando demonios nosotros. Nosotros éramos los coordinadores de liberación, pero obviamente teníamos como 30, 40 servidores que estaban trabajando con nosotros. Pero cuando hay alabanza, cuando hay adoración, cuando se experimenta ese sentir de la presencia de Dios, también puede llegar el otro. ¿Alguien me está entendiendo? También pueden llegar los demonios. Y si una mujer no anda señal de autoridad sobre su cabeza, entonces queda frágil. A ver, ¿por dónde vamos aquí en el libro? Para ir más rápido. ¿Alguien está entendiendo? Vamos por la 21, ¿verdad? Dice, y a eso lo que hace es aumentar más su desobediencia. Estamos hablando de la mujer que por cualquier cosa se quita el manto. Eso aumenta más su desobediencia. De por sí el pecado que cometió ya cuenta como una desobediencia. Y luego se quita la mantelina y eso le cuenta como otra desobediencia más en su vida. Desde tiempos antiguos en la Biblia encontramos historias donde Dios dijo que usaran ciertas cosas como señales, como señal, y esa señal sería una protección para el pueblo de Dios. Ejemplo, la sangre en los dinteles de las puertas de los israelitas para que no murieran sus primogénitos. No busquen en la Biblia esto, porque el tiempo, si estoy leyendo más, el tiempo no va a avanzar más y quiero terminar ya. Pero se lo dejo a elección, por eso tiene el libro.
Aquí dice el apóstol Pablo que el cubrirse la cabeza es como una señal de ¿qué? De autoridad. Entonces, en la Biblia ha habido un montón de figuras que Dios puso como señal. Porque cuando vino la plaga para matar a los primogénitos, dice Dios que le dijo a los israelitas, ¿sabe qué? Pon sangre en los dinteles de las puertas, para que cuando pase el ángel de la muerte, los primogénitos de los israelitas fueran protegidos. Y era una señal para que solo pasara de largo la muerte y no dañara. Es lo mismo con el manto, si lo queremos ver de esa manera, como una señal de autoridad para que los demonios solo pasen y no le hagan daño a una mujer, según el testimonio del doctor o pastor Otoniel. Entonces, quiero ir más abajo allí donde dice, según 1 Corintios 11:10, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. También Pablo podría estarse refiriendo a lo que pasó en Génesis. Oiga bien, aquí vamos a otra versión de lo mismo, o otro ejemplo. Lo que pasó en Génesis 6 del 1 al 4. El pasaje de Génesis 6, 1 al 4 es controversial en las escrituras también, porque teológicamente no tiene mucha claridad de interpretación. Y nosotros no queremos afirmar nada, porque este pasaje merece mucha investigación bíblica para sacar conclusiones. Porque dice el versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, que dice, tomaron mujeres para sí. Vamos a la siguiente página, la 22. Dicen los grandes estudiados en la Biblia que este pasaje se refiere a ángeles caídos, que ahora son demonios, atacando mujeres. De ser cierta esta versión, también podríamos asociarla al testimonio del pastor Otoniel de que los ángeles caídos atacan a las mujeres, y con más razón podríamos decir que la mujer debe llevar señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahí ese pasaje dice que viendo a los hijos de Dios que las mujeres eran hermosas, dice que se allegaron a ella. ¿Y qué les nacieron? Dice, gigantes. Muchos asocian que estos hijos de Dios, algunos piensan que eran ángeles, como los ángeles buenos, pero otros dicen que eran demonios. Demonios. Como le digo, esto también merece un estudio como este, hacer otro libro, o bastantes libros. Obviamente no lo voy a hacer, pero lo que quiero llegar, o lo que quiero dar a entender, es que merece mucho estudio. Pero si así fuera, que los hijos de Dios, refiriéndose a demonios, se llegaron a las hijas de los hombres, estamos viendo ángeles atacando mujeres. Y parece raro que nacen gigantes de las relaciones que tuvieron. Pero eso tiene mucho que estudiarse también. Voy a pasar al punto número 4, donde dice, la autoridad que Dios le ha dado al hombre no le da el derecho de tener de esclava a la mujer. 11, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En puntos anteriores ya hemos tratado sobre el orden o la jerarquía de Dios, y hemos puesto en claro que el hombre es cabeza de la mujer, pero eso no le da licencia para tener de menos a la mujer, ya que Pablo dice que en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Pero sucede que el hombre que interpreta mal esta palabra actúa como un machista y tiene a la mujer como una esclava.
Pero a lo que Dios se refiere cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer, se refiere a sacerdocio o a liderazgo para guiar en el camino de Dios a su familia. Pero para Dios, tanto el hombre como la mujer son iguales, porque ambos los hizo Dios. Esto no requiere mayor explicación. Continuemos. Punto número 5. La pregunta del apóstol Pablo: ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrir su cabeza? Según 1 de Corintios 11:13. Muchas personas interpretan mal la pregunta que Pablo está haciendo, principalmente los que están en contra que la mujer se cubra su cabeza. Y ellos piensan que Pablo está dando la opinión o pidiendo opinión si se cubre o no la cabeza a la mujer. Pasemos a la siguiente página, 23. Sin embargo, a lo que Pablo está haciendo en este versículo 13 es haciendo un resumen de todo el tema principal que estaba hablando anteriormente, que había dejado bien claro, y era que la mujer debería cubrir su cabeza para orar y profetizar. Y él dice: juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrir su cabeza? El apóstol Pablo está preguntando y diciendo, después de toda la explicación que les he dado, el tiempo que me he tomado para hablarles con detalles, ¿entienden ustedes que es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Tal parece que en los Corintios había una negatividad con respecto al tema, pero el apóstol Pablo está tratando de convencerlos de lo contrario y les está aclarando que es necesario que la mujer debe cubrir su cabeza para orar y para profetizar. Entonces muchos dicen, aquí en donde confunden, dicen: judíos ustedes, ¿es propio que ore la mujer a Dios sin cubrirse la cabeza? Ahora, lastimosamente hay muchos pastores que nacieron en doctrinas o en principios que la mujer debería de cubrirse la cabeza, y lo manejaron por muchos años de esa forma. Pero bien dice la Biblia que la letra, ¿qué? Mata, pero el espíritu vivifica. Hay gente que se quiere hacer tan teólogo o tan teólogas que quieren tener tantos conocimientos. Y yo no estoy diciendo que el tener conocimiento sea malo, no, está bien. Pero si el conocimiento te va a hacer interpretar mal la palabra de Dios o echarte para atrás de lo que ya le habías enseñado a la iglesia, pienso que estamos en un error. ¿Por qué? Porque hay iglesias que antes se cubrían y ahora los pastores, como se creen muy estudiados, entonces este pasaje bíblico lo toman de esta forma, como quien dice: juzguen ustedes, ¿es propio que la mujer se cubra o no? Pero Pablo no está diciendo, hermano, como preguntándoles qué hay que hacer. Pablo lo que está diciendo es, amado hermano, es como quien dice: después de tanto que les he dicho, después de tanto que les enseñé, como quien dice: juzguen ustedes, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse su cabeza? Entonces, hay iglesias que dejan a la opción de cada quien, y eso no es bueno, porque hay un grupo de hermanas que se cubren y otras que no, y las que se cubren están tijereando a las que no se cubren, y las que no se cubren están criticando a las que se cubren. Entonces, y surgen palabras, hermano, que son sin fundamento bíblico.
en el proceso de querer escribir esta enseñanza, interrogué a algunas hermanas de aquí de la iglesia y les digo, hermano, ¿y usted por qué se cubre? ¿O para usted qué significa? Y entre algunas hermanas me dijeron, pastor, porque eso es santidad. Cubrirse la cabeza es santidad. El tema de la santidad está en todo. Pero según lo que hemos estudiado, ¿significa santidad esto? No. Porque hay hermanas que pueden andar cubiertas en la cabeza y pueden estar pecando tan terriblemente. Hello. Lo aprendí en americano. Sí, hay hermanas que pueden estar tan cubiertas en la cabeza, pero pueden estar cometiendo tantos pecados horribles. Y yo quiero decirte que esto bíblicamente no dice que el significado es santidad. Está diciendo que es una señal de ¿qué? De autoridad. Porque hay hermanas en iglesias, o hay iglesias completas que ni se cubren, pero las hermanas se guardan en santidad para Dios. No sé si alguien me está entendiendo. Entonces, gloria a Dios por la respuesta que dieron las hermanas, y tampoco las estoy regañando, ¿verdad? Pero esto no es un símbolo de santidad. Esto es un símbolo para ser obedecido, y es un símbolo que dice que es señal de autoridad, no señal de santidad. Entonces, en las iglesias que les dan opción, se cubra o no, ahí se están tijereando otras. Las que no se cubren dicen, aquellas se queden grandes santulonas, como que esto representara la santidad. No se equivoque, hermano. Se puede ser santo sin tener la mantelina. Hay miles o cientos de iglesias que no se cubren y que tratan la manera de vivir bien con Dios. Pero lo que estoy diciendo tampoco le da diseño como para que usted no se cubra. Por supuesto, si usted quiere obedecer la palabra de Dios. Y no estoy enojada como decir un pastor que yo tenía. No, pero, hermanos, es una señal de autoridad. No se puede dejar a opción. O se cubre o no se cubre. Pero si usted interpreta mal la palabra de Dios, es terrible eso. Voy a continuar porque el tiempo me avanza para finalizar. Punto número 6. Pablo dice que el pelo largo en la mujer es lo que la hace diferente al hombre. Según 1 Corintios 11, 14 y 15. La naturaleza misma no os enseña que el varón, esto es lo que dice la Biblia, que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del pelo le he dado el cabello. Cuando Pablo dice que la naturaleza misma nos enseña, se está refiriendo a que por lo general siempre hemos visto que las mujeres son diferentes a los hombres. Literal A. El varón debe de andar con el cabello corto, porque al dejárselo crecer le es deshonroso. La mujer debe de andar con el cabello largo, no debe cortárselo, porque le es honroso. Y eso es lo que la hace ver femenina y diferente al hombre. Mira qué bonitas estas enseñanzas, hermano. ¿Por qué bonitas? Porque en el mismo tema del velo, el apóstol Pablo está enseñando cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas al Señor? Póngase de pie, dale un segundo, por favor, o unos 10 segundos. Póngase de pie, relájense, hermano. Dese vuelta, por favor. Ya vamos a terminar. Estamos en la recta final. Esto no duele, no es como sacarse una muela, no es una medicina amarga. Gracias, hermano. Puede sentarse. Ya ve que es fácil. Fácil, para que se le vaya el sueño. Ya casi estamos terminando. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Mire, aquí la Biblia dice cómo tiene que andar el hombre el cabello
corto. Pero hoy hay una moda, hermanito. Hoy hay una moda que los hermanitos andan el pelo como que es talchinol de pericos. ¿No sé si usted conoce los talchinoles de pericos? Vea, así las grandes bolotas, miren, como colochas, se miran unas grandes. A ver de dónde sacan materiales los pericos. Y ahí ponen sus huevitos y ahí el periquito crece. Hay muchachos, hay hombres que hacían el gran talchinol, ¿ve? Del pelo. Y como dicen en Guatemala, ¿estará bueno eso? No está bueno. ¿Sabe por qué no está bueno? Porque la Biblia dice que el hombre tiene que andar, mire, bien cortadito el cabello. Yo sé que a veces, hermano, cuesta porque a veces uno pasa solo trabajando, pasa ocupado y casi no hay chance de ir, ¿verdad? Pero hermanito, si usted ve que ya se mira como talchinol de perico, si ya se mira peludito, ¿qué quiere decir eso? Que ya tiene que cortarse el cabello. Sí, a mí la pandemia me enseñó a cortarme yo solo el cabello. Yo siempre iba a un salón de belleza a que me cortaran el cabello. Siempre. Pero en el tiempo de la pandemia, hermano, se cerró todo. Entonces yo me conseguí una maquinita de cortarme y viera grandes chejazos que andaba aquí al principio. A veces se me miran medio, pero con el tiempo ya aprendí. Ya casi me estoy viendo peludito, ¿va? ¿O no? Todavía andamos más o menos, ¿verdad? Más o menos. Hazle con libertad. Pero hermano, el varón debe andar con el pelo corto y la mujer debe andar con el pelo largo, pero también al revés. Hoy las hermanitas ahí andan con el pelito corto. ¿Estará bueno eso? No, bíblicamente no. Eso es lo que en la iglesia tienen que aprender. Porque las hermanas no son mundanas. Hello. Nadie dijo amén, hermano. En una iglesia no se practica la mundanalidad. Hay mujeres que se cortan el pelo estilo de las chinas, ¿vean? Que de aquí medio corto y aquí bien largo. Se hacen, hermano, diferentes cortes de cabello. Entonces no, la Biblia enseña que la diferencia entre un hombre y una mujer es andar el pelo largo, la mujer. Largo. Esa es la diferencia. Y dice que a la mujer, en lugar del pelo, vamos a ver eso. Ahí estamos en el 6. Pablo dice que el pelo largo en la mujer es lo que la hace diferente al hombre. Según 1 Corintios 14, 11, 14 y 15. Ahí en el 14 dice: la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso. Oiga bien, ustedes honran a Dios cuando anda peludito, hermano, dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le he dado el cabello. Cuando Pablo dice que la naturaleza misma nos enseña, se está refiriendo que por lo general siempre hemos visto a las mujeres que son diferentes a los hombres. El varón debe de andar con el cabello corto, porque la mujer al dejarse crecer le es... ¿Qué dice? El varón debe de andar con el cabello corto, porque al dejárselo crecer le es deshonroso. La mujer debe de andar con el cabello largo, no debe cortárselo, porque le es honroso, y eso es lo que la hace ver femenina y diferente a los hombres. Pasemos a la próxima página. A la mujer, aquí está, en lugar de velo le he dado el cabello, según 1 Corintios 11:15. Es bueno notar el cambio de palabras que el apóstol Pablo está haciendo en este pasaje bíblico, y como anteriormente ya habíamos dicho que al llegar a este versículo daríamos una explicación del cambio de palabras
en el idioma griego para poder entender lo que el apóstol Pablo estaba queriéndonos decir con respecto al tema que la mujer debe cubrirse su cabeza. Mire, en 1 Corintios 11:6, Pablo ocupa la expresión cubrirse o cubierta sobre la cabeza, obviamente con cabello. A lo que en el idioma griego se dice, ¿cómo se dice? Katakalupto, que quiere decir cubrirse la cabeza, o sea, es algo para cubrirse. Pero en 1 Corintios 11:15, Pablo cambia la palabra de cubrirse la cabeza, a lo que en el idioma griego se dice katakalupto, por la palabra, porque en lugar de velo le he dado el cabello. Y aquí está el cambio de palabra, porque dice velo. Y la palabra velo en el idioma griego se dice peribolaion, que significa que el cabello le he dado como un velo natural, que sirve para todas las actividades que una mujer hace, hace cuando no está orando ni está profetizando, y que la hace diferente a las demás mujeres del mundo. Ya ha pasado que a muchas mujeres que tienen el pelo largo y que no se le cortan, les han preguntado si son cristianas por el tan solo hecho de que andan el cabello largo, y las hace diferente a las demás mujeres del mundo. Otro punto por el cual Pablo pueda estar diciendo que la mujer debía andar el peribolaion, o sea, el cabello largo, como velo natural, es por lo que anteriormente habíamos dicho, para diferenciarse de las mujeres sacerdotisas de la diosa Afrodita, y que no fueran confundidas con las mujeres griegas prostitutas o infieles. Pasemos a la página 25. Muchas mujeres piensan que cuando dice que en lugar de velo le he dado el cabello, ya no hay necesidad de usar mantelina o cubierta sobre su cabeza, a lo que llamamos katakalupto. Pero a eso respondemos que el cabello como velo o peribolaion no es una señal de autoridad sobre la cabeza de la mujer, como anteriormente enseñamos las razones de cuán importante es la señal de autoridad sobre la cabeza de la mujer. Porque si así fuera, de nada hubiera servido todo el discurso o razones que dio Pablo en los 14 versículos anteriores atrás, para que la mujer cubra su cabeza para orar o para profetizar. Entonces la aclaración es esta: el peribolaion, que es el cabello, que en lugar del pelo le he dado el cabello, no es una señal de autoridad. Entonces sería como que Pablo estuviera votando todito lo que dijo. Por eso le digo que es bien confuso, porque lo que yo estoy dando son opiniones, no afirmaciones. Porque empezamos diciendo que son pasajes difíciles de interpretar. Imagínense que, por ejemplo, en Latinoamérica, en Sudamérica o Estados Unidos, han habido gente que han tenido una preparación grandísima, hermano. Por ejemplo, el pastor Mario Vega, un hombre muy preparado. Y él cuando predica esto no le puede dar una explicación afirmada tampoco. Y han existido grandes predicadores, personas muy estudiadas, porque en el origen bíblico tiene dificultades para ser interpretado. Pero basado en las doctrinas bíblicas, en los idiomas originales que fue escrita la Biblia, nosotros podemos dar opiniones, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? El 7 dice la forma de cómo el apóstol Pablo cierra su discurso.
Vamos a omitir esto porque el tiempo nos ha avanzado. Y pasemos a la última página, por favor. Todo esto usted lo lee en casa porque el tiempo se nos ha terminado, no queremos tomarnos más tiempo. Pero quiero, hermanos, pasar a la última página, donde se dice en el número 8 la manera o la forma de cómo se debe poner o acomodar el manto o mantelita la mujer sobre su cabeza. Dice, en la Biblia no encontramos de qué color o qué medida debe ser el manto o mantelina con que la mujer se cubra su cabeza, sino que esto queda a disposición de cada iglesia. Lo importante es cubrirse. En nuestro caso, como iglesia, preferimos usar el color blanco, tomado como un símbolo bíblico de santidad. Quiero volver a repetir lo que dije. Esto no significa santidad, pero el color blanco, bíblicamente, sí significa santidad. Entonces, cada iglesia tiene la opción del porte, el color. Generalmente aquí nosotros es el color blanco el que se usa. Pero la Biblia no enseña qué color debe ponerse. Eso queda opción de cada quien. Voy a seguir leyendo para que no nos avance el tiempo. Dice, pero lo que mencionaremos a continuación no es bíblico, sino práctico, basado en las experiencias vividas en el caminar de la iglesia, de la forma correcta de cómo una mujer cristiana debe usar o acomodar su mantelina sobre su cabeza. Las formas incorrectas de usar la mantelina. Hemos visto muchas mujeres que no usan bien su mantelina. Algunas no se la sujetan bien sobre su cabeza. Y si están, por ejemplo, predicando o dirigiendo una actividad cristiana, poco a poco se les va cayendo al cuello. Y lo que hacen es amarrarla al cuello. Y eso es incorrecto, porque no les está cubriendo su cabeza. Y a otras hasta se les cae al suelo y ni cuenta se da. Entonces yo quiero decir esto, hermano, sin ánimo de ofender a nadie. No estamos para ofender. Esta enseñanza es para enseñar. Amén. Por ejemplo, hay mujeres que tienen su cubierta puesta, ¿verdad? Están predicando, están dirigiendo y poco a poco se les va cayendo. Y algunas están acá y hasta se lo amarran. Esos son los vaqueros que andan una cosa aquí, ¿verdad? Amarrar. Los vaqueros. Esto es igual a nada. Amén, hermanos. Esto es igual a nada. Debemos aprender, por favor. Andar la mantelina amarrada aquí es igual a no andar nada. Porque ¿qué dice la Biblia? Debe cubrir su cabeza. Yo respeto cualquier enseñanza de cualquier pastor. Hermano, cuando usted llega a una iglesia, usted llega para, si le gusta una iglesia, debe sujetarse primero a la palabra de Dios. Segundo, si hay normas, si hay reglas, debe sujetarse. Por ejemplo, en la iglesia linda de El Salvador, yo nunca usé bigote ni barba. Nunca. Porque eran reglas. Y el mismo pastor dijo, pues en la Biblia no está de que, bueno, si en la cultura judía todos andaban barbudos y peludos. Pero era una regla de la iglesia. Y si yo estaba en la iglesia tenía que someterme a las reglas de la iglesia. ¿Sí o no? Entonces, la mantelina, hermano, debe usarse correctamente. Entonces, ya dijimos, vean, todas hay hermanas que les cae y la andan amarrada acá. Eso es igual a nada. Entonces, hay otras iglesias, nunca he entendido eso y a veces hasta le he preguntado a personas y no me han dicho una respuesta correcta, ¿verdad? A lo que llegamos que son reglas de la iglesia y se respeta. Lo que hacen es usar un manto grande y hacer esto. Bueno, voy a usar el talí, ya que aquí lo tengo. Ya, gracias a Dios, se me había olvidado el talí.
Entonces hay hermanas que usan mantos grandes, quizás más grandes que estos. Vamos a ver cuál es la parte. Esta es la parte de acá. Y para acá. Vamos a ver. No, es para el otro lado. Bueno, como sea. Entonces la usan, ¿verdad? Y luego hay algo y se la se cubren así. Eso no dice la Biblia. En mis investigaciones no he hallado eso. ¿Qué dice la Biblia? Que debe cubrir su cabeza. Entonces, ¿qué es la cabeza? Hay quien dice, no, es que la cabeza también es esto. No, no se equivoquen. Esta es la cara. Esto se llama nariz. ¿Sí o no? Nariz, los labios, los dientes, las muelas, todo tiene su nombre. Cabeza es acá donde le nace el cabello, todo aquello donde le nace el cabello. Entonces, para la Biblia es cubrirse la cabeza, todo donde le nace el cabello. Pero hay hermanitas que son plantosas, ¿sabes? Aquí la andan así. Otras casi hasta aquí la andan. Buen plan, fachento dirían allá en Nicaragua. ¿Estará bueno eso usted? ¿Y aquí? No está bueno. Si fuera la historia que contó el pastor Otoniel, ahí se le va del pelo, va a agarrar los demonios. Porque no anda señal de autoridad. Pero esto sí es señal de autoridad. Cubrir su cabeza. Y debe aprender a sujetarla. Porque si usted no la sujeta, dice ahí, vea, que hasta se le cae y ni cuenta. Y hermano, que hasta pateando la están. ¡Aleluya! La patea. ¡Gloria a Dios! Y ahí está pateando la pobre mantelina. ¿Por qué? Porque no sabe cómo usarla. Entonces, vamos a dejar tranquilo aquí ya el talí. Y vamos a seguir en la lectura. Estamos terminando, no se preocupe. Dice así. Pero a poco se le va cayendo al cuello. Y lo que hace es amarrársela al cuello. Y eso es incorrecto. Porque no les está cubriendo su cabeza. Y a otras hasta se les cae al suelo y ni cuenta se dan. Un día yo le hacía a un hermano, estaba predicando a un hermano y la hermana seguía, nunca se dio cuenta. Pensaba que confirmando la palabra de Dios estaba. Haber dicho, este pastor está gozoso con el mensaje que estoy predicando. No le está diciendo, hermano, el que le había caído el catacaluto. Ya aprendió, ¿vale? Catacaluto. Voy a terminar de enseñar si nunca me puede meter los lentes. Bueno, vamos a continuar. ¿Por dónde vamos? Dice, a otras mujeres les hemos visto que solo se cubren parte de atrás de su cabeza. Pero queremos recordar la palabra griega que es catacaluto, que quiere decir algo con que se cubre. Entonces, de esto aprendemos que la mujer debe cubrir completamente su cabeza. Y como este ejemplo hay muchas malas formas de usar la mantelina, pero la mujer cristiana debe irlas detectando y corregirlas para no cometer errores. La forma correcta de usar la mantelina. La mujer debe de buscar la mejor forma de sujetar la mantelina sobre su cabeza para que no se le caiga. Y de esa manera honrar y obedecer a Dios. Toda mujer cristiana, oiga bien este pensamiento, toda mujer cristiana, hija de Dios, nacida de nuevo y llena del Espíritu Santo, debe cubrir su cabeza para orar y profetizar. Y no debe ser de las mujeres que dudan si cubrirse o no su cabeza. Porque la Biblia es clara en decir que la mujer debe cubrir su cabeza para orar y profetizar. Por este proyecto, palabras del pastor, a Dios sea la gloria. Un aplauso al Señor. Gloria a Jesús.
ver si la hermana Lupe con algún diácono me ayuda, por favor. Siento de Dios regalar todas las mantelinas que tenemos allá. Saque todas las que hayan y quiero regalarle mantelinas principalmente a las mujeres que no se cubren y que sientan de Dios cubrirse. Si no lo puede hacer ahora, pues en el momento que usted sienta de Dios, ya va a tener una mantelina regalada por el pastor y esto se va a acordar de toda la vida. El talín no se lo regalo porque ese me lo regalaron a mí y me va a servir para seguir enseñando. Cuesta, no, es que démela usted aquí, es que yo la voy a regalar. Bueno, mire qué bonita es esta. Nosotros estas mantelinas las mandamos a traer en El Salvador porque vendemos, ¿verdad? Pero ahora yo siento de Dios regalar todas las mantelinas que tengo, principalmente a aquellas hermanas que no usan. Y a la primera que le voy a regalar es a la hermana Cintia, que ahora vino con mantelina, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. A ver, hermana, venga y le coja a usted la que quiera. Mire ahí, le voy a dar dos. Usted mire ahí, busque ahí en su asiento, vaya, y usted mire las dos que le gusten y luego las demás las vamos a compartir. Vamos a ver, alguien que nunca ha usado mantelina, pero que quisiera tener una mantelina para que en el momento que Dios le ponga, acuérdese, no obligamos a nadie, pero la enseñanza es bíblica y es bonita. Amén. A ver, ¿dónde está una mujer que nunca ha usado mantelina, pero que quiere tener una en su vida? Levante la mano. ¿De verdad? Ahí está, pase por favor. Un aplauso a la hermanita. ¿Sí? ¿Cuál le gustaría de estas dos? Esta, la que tiene el bling bling. A ver, a la hermana también levantó la mano. Venga, hermana, ¿cuál le gustaría? Venga. Vamos a ver, ¿cuál le gustaría? Le vamos a dar una. Usted mire ahí, mire, de estas, ¿cuál le gustaría? Gloria a Dios. No todo es business, hermano. Hay que bendecir también. Amén. Ahí viene la hermanita. Miren. Gloria a Dios. Bueno, mira a ver cuál le gusta de estas dos. ¿Cuál le gustaría? Esa le gustaría. Mire, gloria a Dios. ¿Quién más que nunca ha usado mantelina que quiera tener una? No tenga pena, por favor, venga. No es obligación que él la ponga, pero es algo muy bonito que usted puede tener. ¿Quién más desea una mantelina? Amén. Gracias, hermano. ¿Quién más? Gloria a Jesús. Vamos a ver, la hermanita allá, mire, llévele estas dos a ver cuál quiere la hermanita. Vamos a ver, hay preguntas, hermano, preguntas del tema. Vamos a dar tiempo para las preguntas en lo que voy regalando ahí. Gloria a Dios. ¿Quién tiene preguntas del tema sobre el cubrirse la cabeza? ¿Quién más quiere? Aprovechen, hermanos. Aprovechen, gloria a Dios. ¿Quién más que no se cubre y desea tener una mantelina? Allá está, mire. Llévele allá a la hermanita, mire usted, ¿quién es mi hermana? Allá la hija de la hermana Mirna. A ver, ¿quién tiene preguntas, hermano, que no se pudieron contestar? ¿Alguien más ahí desea? Amén, gloria a Jesús. Bueno, ahí se las vamos a dar ahí para que vayan. Va, ahí está, miren. Es más, démenle a las que no andan mantelina, démenle por favor, de que en algún día se van a acordar que el pastor le dio la enseñanza y que también le dio una mantelina. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Si el judío no me hubiera regalado esto, a mí me hubiera tocado que pagar casi $300 por esto. Esto no es barato, hermano. Esto es caro. Muy bien. ¿Quién tiene preguntas? Ahí van las mantelinas. ¿Quién tiene preguntas del tema? ¿O todo quedó bien, hermano? ¿O alguna opinión? Aquí estamos. Ahí está el hermano Alfonso listo y el hermano Isaac para responder. Gloria a Jesús. Todavía estamos bien, todavía estamos ahí con las redes.
¿Alguien más, hermanos? Gloria a Jesús. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Le quedó claro lo del talit? ¿Verdad? Háganme un cruzaje ahí, hermano, para que nos quede de recuerdo, o para que en la internet vean. Este es el famoso talit que usan los judíos para orar. ¿Quién tiene preguntas antes que finalicemos? ¿Todos estamos bien? ¿O tenían alguna pregunta? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Dejamos hasta aquí esta enseñanza. Que Dios me les bendiga grandemente. Amemos al Señor con todo nuestro corazón. Sirvámosle de corazón al Señor. Y espero que esta enseñanza me haya servido. Que Dios me le bendiga. Dejamos hasta aquí las transmisiones de Iglesia de Cristo. Nueva Visión. Amén. Gloria a Jesús.